Uno, dos, 3. Hoy Hoy es es el el tercer tercer día día sin sin conciliar el conciliar el sueño. sueño. Aún no se acerca mi peor experiencia con el jet lag. Comienzo la jornada de trabajo que aquí la llaman de productividad. 4. Creo que dormí un par de horas sin soñar. cinco, Me ha surgido la posibilidad de no dormir por el resto de la expedición a cambio de puntos de productividad. 18. Hoy soñé. Pero no recuerdo dormir. Está en mi mente, suficientemente cercano para verlo de reojo. 20, No sé cuántas personas realmente duermen en este lugar. Tengo la sensación de que nadie lo hace. Sigo pensando en mi sueño de hace un par de días. No me deja descansar la idea de no recordar cuándo me pude haber quedado dormido. 21. Soñé con el rostro de un hombre. No me parece familiar. Tal vez sea alguien que pude ver en alguna de las jornadas. Me vuelvo a encontrar con el problema de no recordar cuando pude haberme dormido. ¿Cerrado? Cerrado, Sí. sin máscara. Sin máscara para lo que me dijiste de la electricidad, ¿no? Sí. Sí, vale. Pues entonces vamos a grabar y acción. Durante mis horas que ya no son ni días ni noches, paso mucho tiempo a solas. Una unidad visual me permite realizar mis tareas con mayor destreza, pero no permite que se vean mis ojos. Ni el de ningún otro productor. Yo soñé con el rostro completo de un hombre, no con su barbilla. Un monitor está conectado directamente a mi flujo sanguíneo. Permite al personal de cuidados ver mi estado de salud en todo momento. A través del mismo dispositivo es que se introducen los fármacos que suprimen el sueño. Cuidados asegura que es un procedimiento 100% seguro. No he dormido desde que llegué. Me he sentido bien y he logrado completar mis jornadas incompletas, pero soñé con el rostro de un hombre. No debería de haber pasado. 25, Pienso que mi unidad visual tiene un fallo. Cámara grabando. Acción. A veces recibo información de dos objetos que en realidad son uno. Me Me preocupa preocupa atrasarme en mis atrasarme en mis jornadas. jornadas. se Se me ha hecho saber que las que unidades visuales son completamente infalibles. Al igual que el resto de las herramientas. Cuidados no encontró algún fallo en mí tampoco. Sigo encontrándome con aberraciones y van en aumento. A veces escucho el eco de una voz, 3 o 4 objetos distintos que terminan siendo el mismo. Y de nuevo volví a soñar. No pienso reportar nada de esto. Tengo la certeza de que Potencial tiene acceso a mis bitácoras. Cámara grabando. Y acción. Y va a notificar mi incompetencia para la labor. Mi cuerpo está en movimiento. A pesar de que el tiempo del conocimiento está en la zona más inestable de mi cuerpo, Precisamente por esa mediación que dice Rodríguez, no está viendo y ese incertidumbre además de no ver
Soñé con las manos de alguien y una voz que preguntaba por el motivo de mi visita. En este lugar no existe papel. De lo contrario, llevaría este registro a tinta. La unidad visual primaria está anclada directamente a nuestros ojos, de tal manera que tampoco es posible ver por mí mismo. Ni sentir, ni oler porque no hay nada por oler, ni probar porque todos los nutrientes son introducidos en mi cuerpo sin siquiera darme cuenta. A veces a mitad de jornada es cuando me viene el recuerdo. Veo un rostro, escucho una voz que no es mi voz preguntar por mi visita. Veo un rostro que no es mi rostro convertirse en otros rostros, y ninguno de ellos es mi rostro. Veo unas manos, inquietas, nerviosas, pero que no son mis manos. Y a veces, cuando menos me lo espero, escucho esa misma voz como eco cuando trabajo. Ininteligible, incapaz de articular una oración, y sin embargo estoy seguro de que es la misma voz. Me pregunto si es una interferencia en mi auricular. Las voces y rostros de otra unidad, una que ya es habitable, colocándose en mis sensores. Pero eso sería un fallo. Y los fallos son imposibles. Potencial me reubicó a la zona más lejana del complejo. Tiene muchas jornadas que no veo otro productor. No sé cuándo, pero activaron un asistente que mantiene pláticas conmigo. Dice estar configurado con mi voz, pero esa no es mi voz. Es necesariamente un sobre otros tiempos. Es una serie de palabras que se suceden en el tiempo, ¿o no? Capítulo 4 dice: crea la investigación artística un nuevo lenguaje, al igual como cuando se construye con los escombros de los otros que se ha desconstruido. Igual con los otros tiempos. Responde cuando cuidados y potencial preguntan por mis avances. Parece tener mis pensamientos, pero nunca ha mencionado mis sueños. Ha tomado control sobre mi cuerpo porque no tengo la sensación de moverlo. 49. Hoy dejaré que el asistente tome todas mis funciones. Sueño que estoy en mis jornadas, y al soñar, recuerdo que soñé con otros cuerpos. No sé qué hacen, no los veo completos. Tampoco sé qué dicen esas voces. Creo que algunos de estos cuerpos y esas voces me pertenecen, pero no sé cuáles.